en la especialidad química por la Universidad de Madrid. Es director adjunto, ha sido director adjunto de la unidad del cambio climático de la Asociación Española de Normalización y Certificación. Es técnico superior de prevención de riesgos laborales, máster en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental. Y ha participado también en numerosos cursos de posgrado en universidades españolas y en algunas también extranjeras. Y también es máster en astronomía y astrofísica por la Universidad de Valencia. Sobre todas estas materias pues ha escrito varios libros, muchas publicaciones, muchas charlas, conferencias y numerosos artículos. Además de lo dicho anteriormente, de carácter profesional, quiero destacar lo que para nosotros es importante, que Antonio Carretero es socio de la agrupación y esto pues pone de manifiesto que tenemos socios importantes, valiosos en el sector científico, y también la amabilidad que ha tenido y la gentileza en venir a explicarnos algo de lo que él sabe. Y finalmente decir que es capitán de yate, por lo tanto le viene al dedo la conferencia de hoy, que es evolución de la instrumentación para navegación astronómica, de manera que vamos a ver. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, la verdad es que cuando me dijo Guadalupe que si quería hacer alguna presentación allá por finales del año pasado, pues yo le dije, hombre, estoy terminando de preparar mi trabajo fin de máster, además de verdad, y entonces, y el trabajo de fin de máster del máster de astronomía y astrofísica que he hecho en la Universidad Internacional de Valencia. Me apunté en el año 2016. Estuve el 17 todo el año trabajando y luego pues hacia más o menos octubre del año pasado empecé a hacer el trabajo fin de máster, que lo he terminado en marzo y lo defendí pues en marzo. Y entonces le dije, oye, pues mira, yo calculo que el trabajo fin de máster, que además yo ya tenía en la cabeza cuál iba a hacer, porque de astronomía y astrofísica pues no sé mucho, pero de navegación astronómica y esto relacionado con la instrumentación y de navegación, pues sí sé. Entonces yo ya sabía cuando me metí en el máster de lo que quería hacer el trabajo fin de máster, para no perder tiempo y no tener que estar ahí haciendo otras cosas más complejas, porque había trabajos para hacer complejísimos y a mí esto me resultaba más fácil dentro de su complejidad también. El caso es que, bueno, pues lo estuvimos organizando, tal, bueno, pues salió que hacia noviembre de este año lo hiciese, y bueno, pues lo que voy a hacer es la defensa que hice del trabajo fin de máster ampliada un poco, porque esa defensa tenía que ser en 20 minutos improrrogables, si no te penalizaban, y entonces, bueno, pues lo he adornado con algunas otras cosas que tengo que no eran tanto de navegación astronómica, pero bueno, pues que voy a contar ahora. Y el trabajo, básicamente su estructura es esta. Primero un resumen del trabajo, luego una introducción de justificación del tema. Como veis es como muy académico, objeto del trabajo, el estado de la cuestión y los hitos del TFM, por qué he hecho yo esto y qué es lo que quiero encontrar. Luego una metodología de cómo he trabajado esto, análisis e interpretación de los resultados obtenidos, que es el punto fundamental, y luego pues unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Los anexos, no he puesto los anexos de problemas de navegación costera y astronómica porque sería demasiado, pero algunas pinceladas y algunas descripciones de cómo son esos problemas sí que he puesto para que veáis un poco su complejidad. La justificación del tema, pues estábamos comentando antes aquí que hoy en día hay una alta tecnificación de la navegación. En la navegación se emplea Big Data, se emplean tecnologías de información y comunicación, se emplean sistemas de geoposicionamiento por satélite, radar, sonar, y luego todos los instrumentos del sistema de seguridad y salud marítima, el NAVTES, Inmarsat, Copasarsat, que son una batería de satélites. Inmarsat no, Inmarsat es una especie, es un ordenador conectado a unos satélites y además un poco anticuado, yo esto creo que deberían quitarlo ya. NAVTEX, que es para recibir teletipos a través de radio en el barco donde estés, pero bueno, o sea, todo esto es una tecnificación enorme.
Y entonces los marineros, a día de hoy, pues se adiestran en sus clases profesionales para conseguir sus títulos, pues en el manejo de nuevas tecnologías, son verdaderos técnicos especializados. Lo que pasa es que esto, si lo pensamos, solo ha sido así a partir de mediados del siglo XX, o sea, pasadas las dos guerras mundiales. Antes y durante las guerras mundiales había que navegar de otra manera diferente, o sea que prácticamente en toda la historia de la navegación las hemos estado, entre comillas, pasando canutas, intentando saber a dónde hay que llegar y buscando saber también cuáles son los errores de los instrumentos que utilizábamos para no tener unas desviaciones inviables y que la navegación pudiese ser hecha con cierta seguridad. Entonces este desarrollo fue muy lento y muy difícil. Y entonces, bueno, el trabajo se trata de un homenaje a la historia de la navegación y, bueno, pues el objeto del trabajo es una revisión bibliográfica con objeto de recuperar el conocimiento de cómo fue la navegación a través del análisis de la instrumentación que se ha ido utilizando pues desde el comienzo de los tiempos de la navegación hasta ahora. Y espero que en una hora tendré tiempo, porque si lo conseguí hacer en 20 minutos, pues imagino que en una hora también. Bueno, y otros hitos colaterales eran la comparación de técnicas y ver cuál era el origen de la navegación. El estado de la cuestión y fundamentación teórica. Bueno, pues aquí me ocurrió una cosa, los instrumentos, cuando estuve documentándome, porque yo pensaba ir instrumento por instrumento viendo cómo había sido su evolución y me di cuenta de que no podía hacer el trabajo así, porque los instrumentos se han ido perfeccionando, pero también a lo largo del tiempo han ido surgiendo otros completamente distintos, con unas tecnologías distintas y no podía hacer un estudio de evolución de esos instrumentos porque en un momento dado se quedaban parados y ya no evolucionaban más porque aparecían otros completamente diferentes. Entonces tuve que hacer el trabajo no por instrumentos sino por periodos temporales. Entonces el primer periodo, más o menos de un conjunto de instrumentos homogéneo, relativamente coherente, pues fue desde el comienzo de la navegación hasta el siglo XIV, hasta el final de la Edad Media. Entonces hice un repaso de la navegación de pueblos mesopotámicos, fenicios, tartesios, griegos, romanos, árabes, vikingos y polinesios. Todo esto fue muchos artículos de documentación, utilicé mucho el Google Scholar y bueno, pues tuve que buscar información además de cierta actualidad, no demasiado atrasada, para ver las últimas novedades que se habían descubierto de estas cosas. El segundo periodo pues ya es el periodo de las grandes exploraciones, del siglo XV al XIX, y bueno, pues es el periodo en el que se empezó a hacer las primeras navegaciones oceánicas y los imperios navales. Entonces, por necesidad ahí tiene que haber habido una evolución que haya permitido esa expansión. Y el tercer periodo ya pues es el que apuntaba antes, la aparición de los sistemas de geoposicionamiento por satélite, que revolucionó completamente la técnica de navegación. La metodología del trabajo, bueno, esto es un poco académico, pero bueno, pues he utilizado una biblioteca particular, que ahora os pasaré algunos libros para que los veáis, el servidor de Google académico, sobre todo para recopilar algunas tesis doctorales magníficas que había por ahí, trabajos de fin de grado, de máster o proyectos de investigación que se están haciendo y que se habían hecho. Y luego pues también contaba con la documentación de lo que yo había recopilado de varios museos. El Museo Naval de Madrid, que como lo tenemos aquí cerca, pues lo he visitado varias veces. Incluso he ido a la sección de investigadores, que me han pedido todos los datos y para sacar documentos originales y tal, y yo tenía que ir ahí. Bueno, a mí me daba hasta miedo pedir la documentación, porque como hagas así con una hoja y se rompa, vamos, no sales de ahí. Pero bueno, el Museo Naval de San Fernando en Cádiz y el Museo de Greenwich lo vi hace unos años, antes de plantearme hacer el máster y tal, pero tenía documentación y bueno, pues entonces con todo este conjunto de cosas hice un plan de trabajo pues que iba desde más o menos desde agosto del año pasado hasta marzo de este año, o sea que es un trabajo muy reciente. Y también me di cuenta de que no tenía más remedio que hacer algunas exclusiones en el trabajo, por ejemplo, porque son temas que por sí solos justificarían un estudio muy pormenorizado. Por ejemplo, todo el tema de la cartografía náutica no lo puedo tocar, porque la evolución de la cartografía náutica ha ido pareja al conocimiento de los instrumentos astronómicos, entonces se ha ido mejorando los mapas a medida que se iba obteniendo información más fiable con estos instrumentos. Entonces preferí dejarlo porque vi que era una cantidad de documentos que no iba a poder manejar. Y lo mismo la evolución de instrumentos como el radar o el sonar,
no la he incorporado porque son más de detección que de posicionamiento de un barco, es más de casi más militar que de posicionamiento y de poder saber técnicas de navegación. Y también he excluido las técnicas de radioastronomía y el VI, con gran sentimiento por mi parte, pero ¿por qué? Pues porque con estas tecnologías se obtienen precisiones del orden de centímetros, o sea, es increíble. Yo estoy hablando de metros o de kilómetros o de millas, que es el término más adecuado, y con las técnicas de radioastronomía lo que se detecta es la deriva de los continentes en centímetros. Entonces, claro, utilizar esto sería estupendo, pero claro, no se puede poner los sistemas de VLBI en un barco de momento, porque todo esto siempre luego tiende a la reducción, pero tecnológicamente a día de hoy es imposible, pero además de ser imposible no es necesario. Y bueno, aquí ponía un poco en qué consistían esas técnicas, basándose pues en diferentes recepciones de las señales de los cuásares y viendo la diferencia en tiempo, y esa diferencia en tiempo es la que nos está dando la deriva de los continentes. Pero bueno, primer periodo hasta el siglo XIV, pues ya veis cómo empezamos, con las canoas y los palitos y tal y cual. Bueno, entonces eran naves muy simples y la maniobrabilidad de estos barcos no, si se le puede llamar así, estas canoas y tal, pues no permitían ni mucho menos adentrarse en mares abiertos, como mucho ahí al borde de ríos o para cruzar un río, como mucho. Era una navegación artesanal en grandes ríos. Luego poco a poco se fue mejorando y ya empezó a evolucionar hacia una navegación en mares interiores, yendo por las costas, rodeando siempre a vista de costa de cabo a cabo, que de ahí viene el nombre de navegación de cabotaje, de cabo a cabo. Y luego la navegación un poco de noche, pero dentro de mares interiores. Es todo lo que se hizo en este periodo. Todos estos pueblos, pues bueno, algunos datos curiosos. Los sumerios o preegipcios, ni siquiera los egipcios, los preegipcios, pues ya se describen en sus textos o lo que ha quedado de testimonio de ellos, pues velas, remos y timón en los ríos Éufrates y Tigris hacia el 4000 o 3000 antes de Cristo. O sea, ya tenían por lo menos timón, vela, y ya era algo un poco más sofisticado pues hace 6000 años. Pero es que hacia 1752 antes de Cristo, mucho antes del Imperio Romano, ya había un ordenamiento jurídico de la navegación en los ríos Tigris y Éufrates, que es el ordenamiento del Código Hammurabi, y que yo cuando lo leí esto me quedé impresionado. Bueno, griegos y romanos pues ya tenían unas naves un poco más sofisticadas, trirremes y bueno, pues con varios palos, etcétera, pero sus técnicas de navegación eran tan sencillas, y esto está documentado, como la suelta de pájaros para ver a dónde van, y se supone que van a tierra, y entonces nosotros seguimos a los pájaros volando, una cosa tan errática como esa. O algo más interesante, más fiable, que es seguir las líneas de nubes costeras. Si habéis ido en avión algunas veces, por ejemplo de Madrid hacia Canarias, pues como va pasando al lado de la costa de África, si vais en la parte de la izquierda del avión, yendo hacia allá, o en la derecha volviendo, veis una línea de nubes, así a lo lejos, pues esa línea de nubes es la línea de costa del continente africano. O sea, podemos intuir que hay una línea de costa por las nubes costeras que se forman allí. Bueno, pues era toda la instrumentación que tenían. Vikingos y polinesios jugaban con un poco más de ventaja. Los vikingos, porque los largos periodos diurnos septentrionales pues les permitían hacer navegaciones, como veis aquí, en horizontal, o sea, no se iban haciendo navegaciones raras, iban siempre, bueno, ahora lo contaré, iban siempre siguiendo el sol, o de noche pues el eje de movimiento de las estrellas. Entonces había un eje imaginario y iban siguiendo ese eje para no perderse, porque como no tenían instrumentación, pues nosotros vamos recto hacia allá y luego volvemos recto hacia acá, y aquí paz y después gloria. Y entonces así es como pues consiguieron llegar a Islandia, Groenlandia y las costas del norte de América, por aquí por el norte de Canadá. Y los polinesios, pues estos eran más intuitivos, pero también toda la zona de la Polinesia, la Micronesia, la Macaronesia y tal, pues todas estas zonas de muchas islas lo que les permitía es pues simplemente echándose con la canoa y la vela y tal, y en base a la experiencia ir yendo de islas en islas, que más o menos muchas de ellas se veían unas desde las otras, unos archipiélagos desde otros,
y luego también pues unas navegaciones relativamente largas, pero basadas simplemente pues, fijaos, también en la observación de aves o nubes costeras, y en viajes ida y vuelta, y entre paréntesis pongo los que tenían éxito, porque seguramente muchos de estos se quedaron por el camino. Incluso fijaos que en una navegación en horizontal, igual que la que hacían aquí los vikingos, pues toda la zona de las islas, no sé cuáles son estas, bueno, las que están un poco entre Australia y Nueva Zelanda, en horizontal se llega tan lejos como a la isla de Pascua. O sea que hubo algunos que se empecinaron en horizontal y llegaron y al final acabaron allí. Bueno, siempre navegaciones este-oeste, sol de día y movimiento perpendicular respecto a un eje vertical de rotación de las estrellas de noche, o norte-sur, siguiendo el sol y estrellas, sabiendo que las estrellas suben o bajan con la latitud. Entonces el movimiento en longitud era muy intuitivo, y la latitud pues, lo tenían más dominado, porque todo el conjunto del espectro de estrellas del cielo subía o bajaba en función de si iban norte o sur, con lo cual eso lo tenían mejor determinado. El primer mar interior en el que pues, se desarrolló la navegación fue el Mediterráneo, primero porque las grandes culturas se han desarrollado alrededor de él, porque es alargado, estrecho y muy montañoso. Entonces eso favorecía alejarte de costas, siempre teniéndolas cerca, porque ves las montañas de lejos y tal. Y por ejemplo, para ir simplemente de Ibiza hasta Alicante, pues hay un monte ahí que es el Montgó en Alicante, que lo ves casi nada más salir de Ibiza, con lo cual, y de hecho desde el cabo de la Nao se puede ver Ibiza, lo ves. Entonces bueno, pues fácilmente eso favorecía un poco las técnicas de navegación, y bueno, pues era relativamente favorable para la navegación incluso nocturna. ¿Por qué? Pues porque ya se atrevían a meterse sabiendo que era cuestión de tiempo topar con tierra relativamente cerca. El segundo periodo, de los siglos XV a XIX, pues se pasó de una navegación costera de cabotaje o loxodrómica, son todos sinónimos. Loxodrómica ya es más técnico y se refiere a un rumbo constante, siempre a rumbo constante, a navegación de altura oceánica, astronómica u ortodrómica. Se puede llamar de todas ellas. Serían equivalentes todos estos términos o equivalentes todos estos. Y la ortodrómica siguiendo la distancia más corta entre dos puntos de una esfera, que ya sabéis vosotros que, por ejemplo, para ir desde Londres hasta Los Ángeles, no vas en horizontal intuitivamente como hizo Colón, sino que pasas por el polo norte y llegas hasta allí, porque es más corto ese tramo que hacerlo por el diámetro en el que irías por la misma latitud. Entonces, bueno, Cristóbal Colón fue el origen de la navegación moderna. Arranca en el siglo XV, ¿con quién? Pues con Cristóbal Colón y afortunadamente aquí en España y Portugal, utilizando instrumentación, la instrumentación incipiente de la que se tenía conocimiento, la trigonometría esférica y algunos instrumentos que venían sobre todo, fijaos curiosamente, venían de los griegos, que la cultura griega se había preservado, y esa instrumentación astronómica, astrolabio y otras cosas que os voy a enseñar, venía de los griegos. Los griegos, la cultura griega quedó preservada en las zonas del este del Imperio Romano, que se mantuvo el Imperio Bizantino, y luego cuando ese Imperio Bizantino desapareció y apareció el Islam era poseedor de ese conocimiento, que como conquistó la península ibérica, no es una casualidad que en la península ibérica se desarrollasen todas estas técnicas más que en el resto de Europa, porque venía directamente la información de la antigua Grecia. De todas maneras, Colón fue el primer marino en diferenciar el norte magnético y el geográfico. En su navegación hacia América se dio cuenta de que había variaciones de una cosa que se llama declinación magnética, que ahora os contaré un poquito lo que es, y que también se dio cuenta de que la estrella polar pues no era tan polar. Al hacer el estudio de orientación o de reloj que utilizaban, que era la Osa Menor, cómo giraba, que se llaman las guardas, que son unas estrellas de la Osa Menor en función de su posición, pues sabían en teoría qué hora era, pero se dio cuenta de que esto no encajaba muy bien, que hacían unas cosas muy raras, y bueno, de ahí se dio cuenta de que la estrella polar no estaba en el centro, justo en el polo norte, sino un poquito separada.
puede dar unas nociones de instrumentación para navegación costera, es decir, esa que se hace de cabo a cabo, de cabotaje, pero esta navegación costera no es propiamente astronómica. Esto no lo puse en el máster porque, bueno, pues no era instrumentación de navegación astronómica, que no era lo suyo. Entonces, pero si os lo pongo a vosotros, se parte de un punto y se llega a otro en una latitud y longitud no muy alejadas. Siempre nos hacen los problemas de patrón de yate, no de capitán de patrón, que es como hay patrón de embarcación de recreo, patrón de yate y capitán de yate, que son como primero, segundo y tercero de carrera, algo así, entre comillas. Entonces los problemas de segundo son estos, siempre los hacemos con el estrecho y bueno, pues como veis aquí, pues se utilizan las costas, pero siempre de forma que se puede considerar que la distancia entre los dos puntos es una recta, y eso es la navegación de esta que os comentaba, de cabotaje, loxodrómica o navegación costera, y es la gran diferencia con la astronómica. Como estamos reduciéndonos a una navegación en un tramo cortito, se puede considerar que esa zona de la Tierra es plana. Bueno, no digáis a nadie que en una presentación he dicho que la Tierra es plana. Conociendo entonces los tipos de problemas que hay aquí, pues son estos, los que se llaman navegación por estima. El problema directo es dada la situación de salida y rumbos, distancias, velocidades de las correderas, que son las que nos dan la velocidad, los instrumentos que dan la velocidad, hora de salida, pues obtener la situación de destino y hora de llegada. O bien, dada la situación del punto de salida y destino, ver cuál ha sido la evolución de rumbos que hemos hecho hasta llegar de uno a otro. Son los dos tipos de problemas que hay, que consisten en desplegar la esfera terrestre en un plano, y hay unas formulitas matemáticas, y con estas fórmulas matemáticas se hacen estos ejercicios. ¿Qué elementos se utilizan? Aguja o compás magnético para medir ángulos que son rumbos, demoras. Una demora es un ángulo a un punto. El rumbo es un ángulo pero al norte, siempre estamos refiriéndonos al norte. La demora es un ángulo a un punto, a una referencia que queremos, y las marcaciones son lo que vemos a un lado a otro, entonces ángulo respecto de mi estribor o mi babor, mi derecha o mi izquierda. Pero bueno, y hay unas fórmulas que relacionan todos estos ángulos, y para eso se utiliza el aguja o compás magnético, y ya en este periodo también se usaba esto. Correderas no es más que un sistema como el de paletas de los patines estos de la playa, que tú vas dando con los pies y va girando. Pues imaginad que no dais con los pies y ello gira, y la revolución que va produciendo en la medida que va moviéndose el barco está contabilizada o mecánica o electrónicamente, y entonces eso nos da la velocidad. Y correntímetros son lo mismo, pero para ver velocidades de corrientes marinas en superficie, pero correntímetros casi no he trabajado con ello, porque los correntímetros son para canales, para zonas estrechas, y no para navegación astronómica, entonces muy poquito. Y veletas y anemómetros para el viento, porque aquí estos problemas no son más que una composición de vectores, es un cálculo vectorial donde tenemos rumbos, velocidades, intensidades de la corriente, intensidad del viento, y en función de la intensidad de la corriente, del viento y de los cálculos que hacemos con esa instrumentación que os he contado, pues podemos determinar cómo se llega de un punto A a un punto B. Esto se puede complicar en los problemas todo lo que queramos, Entonces aquí estos son cosas que yo utilizaba para patrón de yate, hay homotecias, hay unos cálculos muy sofisticados, te torturaban mucho en estos exámenes, no son fáciles. Y bueno, pues aquí en las cartas del estrecho pues empezabas por aquí y seguían los apartados del problema y acababas por aquí, al sur de Gibraltar, o al revés. Eso sí lo hacías bien, porque yo la primera vez que lo hice empecé bien, y cuando llegué al último punto me salía de carta. Y me salía de carta, pero vamos, y yo decía, no me lo puedo creer. Y entonces empecé a echar para atrás y encontré un cálculo que había hecho mal al principio del todo, de unas décimas, pero solo esas décimas ya me hacían que el problema se me marchase igual, total, que acababa en Valladolid y me suspendieron. Ahora al sur de Gibraltar te saldrías de Europa. Sí, no me salía en todas partes. En fin, yo lo suspendí 2 veces este examen hasta que conseguí aprobarlo. Bueno, hasta que pusieron algo que por fin sabía. Tanto que me han presentado aquí como que tal, pues no. O sea, esto es trabajo y... Muy sincero. Bueno, errores en instrumentación costera hasta el siglo XIV, que era de lo que consistía el trabajo. Bueno, pues había un precedente de aguja náutica, que era lo que se llamaba agujas de marear,
que se ponían en un flotador esas agujas y en un cubo de agua para intentar evitar el balanceo del barco, porque el agua se mantenía más o menos al mismo nivel horizontal, y además se descebaba, se desimantaba. Entonces tenían que llevar un imán, que el piloto siempre llevaba ahí un imán de cebado, y entonces cuando veía que la aguja no funcionaba le acercaba el imán, se volvía a imantar y ya volvía a funcionar. Eso era el trabajo con la aguja náutica prácticamente hasta el siglo XIV. Precedentes de correderas y correntímetros, pues fijaos, bueno, ahora se tecnifica mucho esto, hablan de método lagrangiano, método euclidio, pero fijaos lo que es. Suelta de flotador o barquilla a sotavento, sin sotavento para que no le influya demasiado el viento, entonces protegido un poco así, pero un flotador, una barquilla, como hacen los niños pequeños ahora con una cuerda, atado con nudos a intervalos regulares. Y de ahí viene la expresión de la velocidad en nudos por hora, porque se decía 5 nudos por hora o 5 tal, porque voy soltando cuerda, el flotador se va yendo y tú vas viendo cuántos nudos se han soltado en un intervalo de tiempo, y esa era la medición de la velocidad. Y luego la medida del tiempo, pues con reloj de arena o ampolleta, o sea, tengo un reloj de arena, oye, que toca, pum, y lo cambio, con los balanceos del barco, con las diferencias de humedad, de temperatura, la arena que se queda pegada tienes que darle así, el grumete, que normalmente esto lo hacía el grumete, porque era su trabajo, simplemente cada X tiempo tenía que darle la vuelta a esto, de día y de noche. Si había un solo grumete no podía dormir, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se le olvidaba, se dormía, no daba las vueltas. Bueno, esto era total, que al final, como veis, pues tenía muchas limitaciones, Y luego el método euclidio es lo mismo, pero con la nave amarrada se determina la velocidad de la corriente, pero esto no es válido para navegación oceánica porque es en corriente en canales poco profundos. Porque si tienes que estar amarrado o fondeado, pues necesariamente el fondo tiene que estar cerca. Bueno. Y precedentes de anemómetros, pues la suelta de agujeros ligeros sin atar o atados, el típico palito con un bolígrafo, y lo tienes así y ver cómo se mueve, y en función de cómo se mueva, pues así es la intensidad del viento. Claro, eso no sirve más que para promediar, hay que hacer medias de velocidad del viento, porque está el bolígrafo constantemente moviéndose y tienes que andar mirando si está muy para acá, muy para allá, con una regleta como mucho. O sea, son sistemas artesanales sin precisión viable, salvo la aguja era la más fiable y dependía de la habilidad del marino y las condiciones ambientales. Con lo cual, aquí tenéis el flotador y los nudos que nunca se hacían a la misma distancia. O sea, tú más o menos cogías la misma distancia, hacías aquí un nudo y se te iba un poco más para allá, un poco más para acá. O sea, no os creéis que era algo de precisión. Y luego pues aquí el péndulo o un bolígrafo o lo que fuese, pero esto había que promediar, ¿me entiendes? Bueno, y la aguja náutica, los elementos que componen una aguja náutica los veis aquí ahora, a día de hoy son un poco más sofisticados. Incorporan un sistema Cardan, que era el equivalente técnico para mantener la aguja siempre horizontal a pesar de los vaivenes del barco, y bueno, pues es un sistema bastante delicadito, pero tiene unos errores. Los errores venían por dos parámetros, y uno de ellos es la declinación magnética o variación local, que es la declinación magnética pues es la desviación entre el meridiano geográfico y el meridiano magnético del lugar, es decir, que la aguja magnética no nos señala el polo norte, nos señala un poquito más lejos, ligeramente desviado. Y entonces esta variación es función de punto, pues en cada lugar en la Tierra hay una declinación magnética diferente porque depende del núcleo fundido de la Tierra. Entonces esto es caprichoso, y además la declinación magnética, si os metéis en internet, que no lo he podido poner, pero vais viendo cómo va cambiando las líneas de misma declinación magnética en la Tierra a lo largo del tiempo. Entonces esto está tabulado, hay tendencias, se conocen, está muy estudiado, ahora incluso a través de satélites se sabe perfectamente todo esto, pero no deja de ser algo que varía. Entonces, en las cartas náuticas siempre pone la declinación magnética de cuando se ha hecho la carta náutica, y entonces, sabiendo la declinación magnética en ese año, multiplicando por el número de años, puedes saber la declinación magnética más tarde al año en el que estás, hay que corregirlo. Y te dice, hay unas técnicas para corregir y tal y cual. Bueno,
Entonces esta desviación es medible y se encuentra indicada en las cartas náuticas, adquiriendo actualmente valores de unos 10-15 minutos de arco. O sea que ese es un error que, si no teníamos en cuenta la declinación magnética, 10-15 minutos de arco, un minuto de arco es una milla náutica. Una milla náutica no es una medida inglesa, es una medida geográfica, es dividir la esfera terrestre los 360 grados, cada grado en 60 minutos, y resulta que cada minuto es una milla náutica, que son 1852 metros, casi 2 kilómetros. Entonces, hablar de 10-15 minutos es como hablar de pues unos 20 a 30, 10, 20, 15, 30 kilómetros, más o menos. O sea, bueno, no es que sea demasiado, ¿no? Apareces 20 o 30 kilómetros más allá y si conoces la costa, la reconoces, ¿de acuerdo? Y el desvío de la aguja, de elementos metálicos de las embarcaciones. Entonces, el desvío de la aguja no es una propiedad de la Tierra, no es función de punto, sino la propiedad de los elementos metálicos que hay en el barco. Cuantos más elementos metálicos, con la fricción, yendo por el mar, los balanceos, etcétera, pues todo eso genera un desvío de la aguja, ¿eh? Y es por eso por lo que las agujas se metían y se meten ahora en una cosa que se llama bitácora, que es una cosa muy sofisticada, pero que son unos hierros que se conoce la forma de los hierros y los campos magnéticos que genera el barco, y entonces en función de eso se da una forma metálica que contrarresta esos campos magnéticos, de tal manera que la aguja no queda perturbada por el desvío de los elementos metálicos de las embarcaciones. Entonces tiene unas formas caprichosas y tal, y además es una característica independiente para cada embarcación y para cada rumbo. O sea que en función de cómo pongas el barco orientado, así hay un desvío de aguja. Entonces hay que hacer una tablilla de desvíos y meter la aguja en unas bitácoras. Los desvíos de aguja se hacen así. Cuando tú estás en un barco y no tienes una tablilla de desvíos porque no te han dado el barco con la tablilla, malo, pero bueno, si no te la han dado, tú lo puedes hacer poniendo el norte, nordeste, este, vas moviéndolo así y vas viendo cómo van siendo las variaciones de aguja respecto del norte. Entonces vas confeccionándote una tablilla de desvíos de la aguja. Y las bitácoras pues son estos elementos que seguro que los habéis visto, pero os daréis cuenta de que tiene unas formas caprichosas. Esto de azul, rojo, esto no es para que quede bonito, no es un adorno, está perfectamente estudiado para compensar esos campos magnéticos. Bueno, resumen de errores de aguja, pues al final tanto la declinación magnética como el desvío de aguja sumándose se denominan corrección total. Hay unos cálculos, pero siempre está aquí la corrección total y todo lo veréis en internet, las desviaciones y cómo es la corrección total. Y entonces, en resumen, estos desvíos de la aguja no son importantes para conocer la posición de una embarcación en trayectos cortos de estima, porque me muevo a poca distancia, pues el error en desvío o en corrección total va a ser pequeño, del orden de pocos kilómetros. Entonces, bueno, no me pierdo. Pero en trayectos largos de estima y en la navegación astronómica, que es aquella en la que ya no puedo considerar la superficie de la Tierra plana, sino que ya empieza a cambiar y nos vamos más allá del horizonte y empieza a cambiar la inclinación, que es un mínimo de 300 millas náuticas, que son 555 kilómetros, pues a 300 millas náuticas los errores que se pueden producir pues son del orden de un 17% en distancia, que en millas, no sé si lo tengo por aquí apuntado, pero bueno, unos 90 kilómetros, unos 100 kilómetros, unos 100 kilómetros, lo tengo ya pasado a kilómetros. Entonces, claro, si en 550 kilómetros te desvías 100 kilómetros, que es una ya barbaridad, es muchísimo, imaginaos cuanto más largo sea el viaje, pues apareces, en fin. Bueno, entonces ahora simplemente una evolución de las técnicas correderas, pues se pasó de sistemas mecánicos que veis aquí, el Cherniquev, el pitómetro, tubo pitot, a sistemas electrónicos, Doppler, y van siendo electrónicos y acústicos, y van siendo cada vez precisiones mayores y llegándose pues a errores de 0,05 metros por segundo. Y bueno, estos los sistemas Doppler, lo que pasa es que los sistemas Doppler que están basados en ultrasonido solo valen para aguas poco profundas, no nos valen para navegación oceánica. Entonces al final
pues tenemos los sistemas mecánicos y los electrónicos hasta donde se puede. Y en todos los casos la sistemática de calibración de estos equipos permite considerar a día de hoy, con estos equipos mecánicos y tal, un error máximo admisible de un 5%, que en velocidad, por ejemplo, una velocidad de 15 nudos, sería más o menos 0,75 millas por hora. En nudos, un nudo es una milla por hora, entonces para 15 millas, 0,75. Pues es un error, vale, pero empieza a ser incómodo en trayectos largos, ¿de acuerdo? Por tanto, pues todo esto es la navegación no astronómica. Aquí veis algunas fotos de la barquilla de la corredera Chernihiv y la Pitot, que son instrumentos un poco más sofisticados, pero no deja de ser un tubo de Pitot como lo que llevan todos los aviones para saber su altura. Bueno, los sistemas electrónicos o Doppler, pues hay información en internet sobre ellos, y bueno, y los correntímetros pues tampoco los desarrollo mucho, pero sí simplemente decir que hay también mecánicos, electromagnéticos, y a base de flotadores o boyas. Lo que pasa es que ahora, a día de hoy, esos flotadorcitos y boyas y tal se sueltan desde satélites, casi, bueno, de satélites no, pero se dejan flotar miles y miles de ellos por el océano, y además cada uno de ellos lleva un sistema GPS, una instrumentación avanzada. Se hacen de tal manera que se diseñan para que a cierta distancia se vayan hasta una profundidad de hasta 3.000 o 4.000 metros y luego vuelvan a subir. O sea, son casi como robots submarinos, ¿no? Y de superficie. Entonces nos están dando muchísima información. O sea, eso ya empezamos a entrar en sistemas ya mucho más tecnificados, que en este primer periodo no lo había, claro. Bueno, y bueno, todo esto es una ayuda para la navegación en aguas poco profundas, como os digo. Bueno, a día de hoy se utilizan para el estudio de corrientes profundas de circulación oceánica, y más con objetivos climáticos y oceanográficos que de seguridad de navegación y de orientación para llegar a un sitio de forma correcta. Y los anemómetros, pues una evolución parecida al resto de instrumentos de medición, pasando de mecánicos, neumáticos, electromagnéticos y electrónicos. Ahora mismo los anemómetros son unos sistemas altísimamente tecnificados que están conectados al software de navegación, te están diciendo dirección, velocidad, y además el cálculo vectorial ese lo hace online el propio ordenador del barco. O sea, bueno, aquí tenemos algunos sistemas y las precisiones, que era de lo que se trataba el trabajo. Pues los sistemas sónicos o cazletas han ido evolucionando hacia pues unas precisiones de 0,5 metros por segundo o 0, más o menos 0,17 metros por segundo, según precisión. En umbral de arranque es pero en precisión 0, me parecía muy alto, 0,5, más o menos 0,17 metros por segundo. Y bueno, pues entonces son sistemas ya bastante sofisticados. Conclusión de los errores en instrumentación costera: pues la corrección total era unos 10 grados, lo que nos supone un error de hasta 100 kilómetros. El error en las correderas, en la aguja náutica quiero decir, en las correderas un 5%, velocidades de 15 más o menos 0,75 millas. Correntímetros pues eran equipos mecánicos, y bueno, pues el error habitual de un equipo mecánico, y anemómetros. Y luego pues ya os pongo la evolución hasta el siglo XX, siglo XXI, que todos estos sistemas mecánicos, etcétera, ahora se utilizan en navegación deportiva, pero no en navegación profesional. La navegación profesional ya ha pasado a ser la electrónica, la satelital, Entonces ya todos estos datos, que los tenéis aquí en la presentación, que por cierto queda aquí a vuestra disposición si la queréis, y mi trabajo fin de grado también, si lo queréis os lo puedo pasar, pues una vez aprobado ya me da igual. Y bueno, pues aquí tenéis unos datos. Y pasamos ya a la navegación oceánica, astronómica, que era de lo que se trataba este trabajo. Realmente el trabajo fin de máster empezaba aquí. Todo lo anterior era importante. ¿Por qué? Porque para la navegación astronómica parte del posicionamiento en un punto del mapa por navegación costera o de estima. O sea, yo parto de que estoy aquí, por estima, porque lo he estimado. Pero si me he equivocado en la estima y me pongo aquí, toda la navegación astronómica ya va mal. Entonces, por eso sí que tiene relación. Uno de mis tutores, que no estaba por aquí, como
se puso muy pesado con esto de que la navegación costera no entraba en el trabajo, tuve que rearmarlo todo, ponerla como anexo, pero no me resistí a quitarlo porque el hilo conductor de toda la evolución de la navegación es así. Primero fue la navegación costera y luego la oceánica. Bueno, pues lo puse como anexo, a vosotros lo pongo cronológicamente como fue. Entonces, para empezar, tenemos la complejidad de que los sistemas de coordenadas utilizados en trigonometría esférica pues son coordenadas geográficas, de latitud y longitud, coordenadas horizontales, de altura y azimut, coordenadas horarias, horario del lugar y declinación, del Sol, Luna, planetas, y luego coordenadas uranográficas, ecuatoriales o elípticas, donde nos dan, es lo mismo que el horario del lugar y declinación, solo que se llaman declinación igual y ascensión recta o ángulo sidéreo, según se hagan los problemas de una manera o de otra. O sea, siempre dos coordenadas, ¿eh? Pero claro, todos estos sistemas son todos estos que veis aquí y estas son todas las fórmulas de paso de uno a otro. Y esto hay que tenerlo en la cabeza y con una visión del problema como para saber enfocarlo y saber utilizar los bancos de datos de los que se dispone y bueno, pues realmente son problemas muy complejos, ¿eh? Y todo parte por resolver este triangulito que veis aquí, que está teniendo en cuenta varios de los sistemas coordenados. Si esto es la altura, pues esto es la distancia al cenit desde la altura, este es el punto que veíamos en el horizonte y el cenit es justo lo que vemos arriba. O sea, este es un sistema posicionado en la posición donde estás tú, o sea, el centro de este sistema es donde estás tú, en el mar. Entonces, claro, todo esto es la horizontal, este, oeste, norte y sur, pero ahí hacia arriba, en 3D, ¿eh? Entonces, la altura de los astros queda por aquí y esto es la distancia cenital. Esta es la declinación y esto es la decodeclinación. Y luego este es el ángulo en el polo y bueno, pues se trata con estas fórmulas de resolver este triángulo. En el momento que resuelves ese triángulo, tienes resuelto el problema de navegación astronómica y sabes dónde estás. Sabes dónde estás, salvo con el problema de que tardas 3 horas en hacer un problema esto. Se tardaba 3 horas cuando me examiné, con lo cual a las 3 horas de hacer el problema sabes dónde estabas hace 3 horas y eso teniendo en cuenta todos los errores, ¿eh? Y entonces claro, eso, entre eso y tener el GPS al lado, pues ya me diréis, pero bueno, pero yo os lo cuento. Entonces, como veis aquí, ¿cómo se hacía el cálculo? Pues con el concepto de recta de altura. La distancia cenital es el radio entre una circunferencia tan grande que a nivel local la curva se comporta como recta. O sea, fijaos, si este es el cenit, yo estoy en un barco y veo el cenit aquí arriba y veo una estrella a esta altura. Entonces, sabiendo a qué altura estoy viendo la estrella y sabiendo dónde estoy viendo el cenit, puedo medir la distancia cenital. Y entonces yo sé que mi barco, seguro, tiene que estar en un punto de esa circunferencia, porque estoy viendo el centro de esa circunferencia y el cenit con esa distancia que estoy viendo. Si estuviese en otro punto de la Tierra, vería otra distancia. Entonces, ya sé que por lo menos estoy en una circunferencia así. ¿Y qué es lo que pasa en esta circunferencia? Que si yo estoy en una zona muy local, muy concretita aquí, este círculo no se ve como círculo, se ve como una recta, efectivamente. Entonces es lo que se llama recta de altura, ¿eh? Y entonces resulta que si yo hago este círculo a una estrella y tomo alturas a otra estrella con una cosa que se llama sextante, que ahora os voy a enseñar, y lo hago para dos estrellas, entonces tengo una recta de altura, calculo la otra recta de altura y el punto donde se cortan, ahí es donde estoy, que es la intersección de las dos circunferencias. Me diréis, no Antonio, mira, es que cuando cortan hay dos puntos, uno que está aquí y el otro que está por aquí, o uno que está por aquí y el otro que está por ahí, entonces tienes dos soluciones, claro, pero la otra solución está a más de 4.000, 5.000, 6.000 kilómetros, es imposible que esté allí, por muy mal que haya navegado, no he navegado tan mal, ¿de acuerdo? O sea que es imposible que haya multiplicidad de soluciones. Y los cálculos son así, ¿eh? se representan así. Y estos son los mismos cálculos, pero hechos con el Sol. En vez de a estrellas, pues yo estoy en una posición por estima aquí, y luego pues, sabiendo que el Sol, al alba, cuando sale el Sol sale por el este, ¿verdad? Pues entonces sabemos la recta altura hacia el este, ¿eh? En función de unos cálculos que hay que hacer con trigonometría esférica, pero podemos posicionar un vector aquí hacia el este y entonces la perpendicular a ese vector
sería el trozo de recta de altura o el trozo de curva que se ve como recta. Con navegación por estima desde primera hora de la mañana hasta mediodía nos ponemos aquí, y aquí a mediodía el sol donde lo vemos, en el hemisferio norte, hacia el sur, lo vemos hacia el sur, por eso la parte sur de las casas es por la que entra siempre el sol. Bueno, sí, meridiano, pero claro, pero cuando estás en Argentina, por ejemplo, es hacia el norte. Entonces, bueno, de acuerdo, entonces aquí ponemos la otra recta de altura y fijaos, si la recta de altura hacia el este, yo veo el este hacia allá, luego la recta de altura es una vertical, pero si me pongo mirando al sur, la recta de altura es una horizontal, porque siempre es perpendicular a este vector. Eso no tengo mucho tiempo de explicároslo, pero es perpendicular a este vector, que es el que nos determina la altura. Esto es el equivalente a esto, sobre un plano de superficie. Entonces siempre esta línea es perpendicular al círculo por definición, porque esto es un marco y este es un radio, por lo cual esto es perpendicular. Bueno, total, que al final tenemos hacia el sur, ponemos este vector y una horizontal. Y entonces, ¿por qué se hace la navegación al sol, los cálculos al sol, a primera hora de la mañana tomando alturas y a mediodía? No es una tontería hacerlo a primera hora y a mediodía, es para que las dos rectas sean perpendiculares, porque si lo hacemos en otros momentos van a ser oblicuas y no vamos a tener tan definido el punto. Por eso todos los guardiamarinas siempre, a la hora de salida del sol a las 6 de la mañana o cuando toca, según el periodo del año, y a mediodía cuando el sol está más alto, es cuando toman todos los datos de alturas que hacen con un cacharro, a día de hoy, que es este, un sextante, que yo os lo paso, lo voy a definir ahora dentro de un poquito, se me está haciendo tarde, pero bueno. El sextante básicamente lo pones a cero, hay que ajustar el cero para que se vea los dos niveles, porque hay dos niveles que hay que enrasar, entonces tú los enrasas, ves como dos partes, una que es una horizontal y la otra es del propio espejo y la otra es la horizontal del mar. Entonces tú tienes que ajustar con un nonius, que es un ajuste fino aquí, de tal manera que el horizonte que tú ves y el horizonte del mar estén fijos, estén al mismo nivel. En ese momento ya te fijas en el sol o en una estrella y haces así hasta que lo ves por aquí, y cuando lo ves has medido un arco y ese arco coincide con la altura a la que estaba, o sea, has bajado el astro hasta el nivel del mar. Y entonces, aunque no lo vais a ver, bueno, aquí hay unos espejos que se pueden poner o quitar para tener menos reflejos o mejor de todos los colores, azules, tal, ¿los veis? Bueno, entonces al final con este cacharrito es con lo que se ha ido trabajando hasta prácticamente la navegación por satélite. Os lo paso si queréis toquetearlo, por favor, cuidado. Porque es de verdad, aunque es de plástico. ¿Cuánto te ha costado? Joder, no me acuerdo, unos 300 euros, una cosa así. Un poco menos, yo creo, porque al ser de plástico. Bueno, tiene lo bueno que flota. Sí. Estos son, señores, los cálculos de navegación astronómica por trigonometría esférica. Trigonometría esférica que utiliza solo dos datos. Datos de horario para la longitud y datos de altura con el sextante para la latitud. Todo lo demás es matemática bastante compleja, como os he dicho, resolver el triángulo esférico, pero a la hora de tomar datos solo necesitamos, para navegar, solo necesitamos un reloj y un sextante. Bueno, ahora el GPS, pero antes del GPS, un reloj y un sextante. Con un reloj y un sextante tú te podías cruzar el Atlántico perfectamente, sin ningún problema. El reloj tenía que ser bueno. En este primer periodo, los errores de la instrumentación astronómica hasta el siglo XIV, en la medida de la altura o latitud, pues fijaos qué instrumentos había. Este fue el precursor del telescopio, un cuadrante senero y un torquetum, que era esto, que era como dos discos, uno para medir el azimut, es decir, el ángulo horizontal donde estamos, y otro, más que donde estamos, donde bajas la estrella, y entonces está aquí a este lado, pero siempre en la superficie donde estás, y luego el vertical para determinar la altura. Pero claro, esto era imposible, esto con un sistema articulado, tal, además esto no tenía óptica, esto ponías el palito ahí y decías, más o menos está a esta altura, y con el barco moviéndose y todo eso, inviable. Estos no se podían utilizar en navegación, se rompían y no eran fiables y nada más.
Entonces, esta fue la evolución que yo ponía en el trabajo, donde, fijaos, hasta el siglo XVIII, todo este fue el conjunto de instrumentos que se utilizaron. Astrolabio planisférico, que dio lugar luego al astrolabio náutico, su evolución fue el astrolabio náutico. El camal árabe, que dio lugar a su evolución a la ballestilla, que se inventó en España hacia el siglo XV, XIV más bien. Y luego el cuadrante, que era el más fiable de estos tres más antiguos, y dio lugar a lo que los ingleses desarrollaron como cuadrante Davis. Que de estos tres, fijaos, hay como tres niveles. Hasta el siglo XVI, pues más o menos astrolabio, camal y cuadrante. Y a partir del siglo XVI, astrolabio náutico, ballestilla y cuadrante de Davis coexistieron porque, según quién, por ejemplo, los holandeses eran muy aficionados a la ballestilla española. Los ingleses, por supuesto, al cuadrante Davis, y el astrolabio náutico pues se utilizó mucho en España, curiosamente, porque venía del astrolabio, y del astrolabio que nos habían dejado el legado de conocimiento árabe, pues se utilizaba mucho. Y las precisiones están puestas aquí del orden del cuadrante Davis, pues de 2 minutos a 30 minutos, y se utilizaba solo para el Sol, no para estrellas. La ballestilla pues era del orden de para unos 15 minutos a 20 a 30 minutos. Recuerdo 1 minuto, 1 milla, multiplicado por 2 más o menos en kilómetros. Y había técnicas de reflexión simple, de espaldas, directo, por detrás, ahora veremos un poco el instrumento. Y el astrolabio náutico, que era como el astrolabio, pero quitando los elementos de longitud, porque los astrolabios podían determinar la longitud y la altura, pero se vio que la longitud no la daban bien. Y entonces el problema que había con ellos era que eran muy engorrosos. Entonces todos los discos que señalaban las estrellas para poder dar su longitud y tal, se quitaron, y entonces se quedó solo el astrolabio náutico. No me lo rompáis. El astrolabio náutico que solo medía la altura, y entonces era mucho más sencillo. Y los veis aquí, mirad, el camal era tan sencillo como una cuerda atada a una superficie horizontal, y entonces el árabe en cuestión pues hacía así con la mano. Esto es la teoría del punto gordo, ¿eh? O sea, hacíamos así, y ya pues solo con eso y tal, pues ya veía el ángulo y ya tenía la altura. Pero claro, eso era muy bueno porque era muy sencillo. Entonces la persona que estaba en el barco compensaba los movimientos con su propio cuerpo y siempre se mantenía en horizontal, y si tenías precisión y habilidad, pues dabas una lectura más fiable que la de la ballestilla. La de la ballestilla, que en el fondo es lo mismo, solo que con dos palos, dicho malamente, ¿cómo se llama? Dos varas, una larga y una corta. Y entonces, con la vara larga y la corta moviéndose, pues tú determinabas la altura. Bueno, entonces limitación, había que observar al astro y al horizonte simultáneamente, además moviéndote en el barco. Entonces las precisiones no eran muy elevadas. Bueno, además la ballestilla tenía, bueno, los dos tenían esta limitación. Alturas de menos de 20 grados, necesitabas irte tan lejos que el brazo no daba. Y luego más de 60 grados el ojo humano no lo percibe bien, o sea que el cálculo era entre 20 y 60 grados. Bueno, para hacer el cálculo que estás haciendo tú con el sextante habría que ir a mirar una línea horizontal como esta, pero bueno, no voy a poner ahora a enseñaros lo que es el sextante, que estoy sudando ya por el tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, pues los errores, como veis, de 15 millas a 20 o con mala mar, podemos llegar a 1,5, 2,5 grados, con lo cual es un error considerable. Todos estos sistemas con mala mar nos daban lecturas mucho peores, o sea que estaban influenciados por la meteorología. El astrolabio lo veis aquí, y todos estos discos eran, fijaos, aquí os describo cómo se maneja. Se lee la altura de la estrella por un lado, que tiene este sistema, y imaginad que es este de aquí. Entonces se ve la altura y se hace coincidir la punta de esa estrella con la línea de esa altura por el otro, porque lo que tiene aquí, que no lo veis, es todo un sistema de alturas respecto de la posición en la que estás, que es lo mismo que se utiliza ahora en algunas cartas náuticas, ¿eh? Entonces vas teniendo las alturas y se van poniendo todas sobre carta, una carta mucho más tecnificada, y entonces se trataba de ver la altura de la estrella, girar
todo este sistema de alicatados, que en el fondo cada punta es una estrella, con lo cual lo hacían lo más fiable posible para representar el espacio. Entonces ya ponían esto a la altura, giraban esto para que la punta llegase a la altura que se había leído con esto, y con eso determinaban el día y la hora. Pero se dieron cuenta de que eso no era muy fiable. Y se dieron cuenta porque había gente que se iba hacia eso y no volvía. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que dijeron, eliminamos todos estos discos y todas estas puntas y nos quedamos solo con la altura, que eso sí que está siendo fiable. Con lo cual era un sistema para determinar la altura. Pero nos faltaba el tiempo, que es el que nos da la longitud. O sea que de todos estos cálculos siempre estamos teniendo problemas con este, no con este. Este más o menos, a través del astrolabio, a través de otros sistemas, tal, pero el problema era la longitud. Una vez que tenemos la longitud, ya podíamos aplicar la trigonometría esférica y determinábamos la posición del barco. Pero estábamos aquí y nada. Fijaos, los errores que había eran, si este es el punto donde estamos, por estima, y hacemos una recta altura a una estrella, y nos sale esto, pues esta es la recta altura, entonces deberíamos estar aquí, en el punto verde. Pero si hay errores de navegación con marejadilla, con tal, la experiencia práctica náutica es que te puedes pasar de 10 a 15 grados. Pasarse de 10 a 15 grados respecto de lo real significa una altura, un error de altura de 15 grados, con lo cual la recta que considerarías es esta. Y aquí estás teniendo del orden de 600 a 900 millas solo en vertical de error, con lo cual en diagonal todavía mucho más. Un error de 900 millas te mueres en el mar, sencillamente, no es válido. El cuadrante solo valía para la altura, como veis aquí, es lo mismo que en los telescopios, lo que hacemos para poner en estación el telescopio, la latitud, y sí, es lo que se ve aquí, por perpendicular de ángulos, con lo cual este era el sistema que utilizaban los romanos sobre todo, y como era muy sencillito y muy manejable, y mejor que el astrolabio en algunas cosas con esta vertical, pues la altura la daba muy bien, y de hecho era el que más precisión tenía en todo ese primer periodo. Y el cuadrante, este cuadrante se evolucionó, los ingleses lo mejoraron al cuadrante Davis, que es esto que veis aquí, que es simplemente dos arcos y unas pínulas que son unas pestañitas. Entonces esta pestañita de aquí se mueve hasta que tapa el sol. Esta es solo para el sol, la otra vale para todo, para el sol, para estrellas, para todo, pero este solo para el sol. Entonces se tapa el sol y ya tenemos este ángulo, y este otro es el que nos da la horizontal. Entonces al final, sabiendo por la posición de las dos pínulas, sabemos la altura del sol, y ya con eso pues ya podemos simplemente seleccionarnos por el sol. Fijaos que los ingleses hicieron aquí algunas mejoras, por ejemplo pusieron aquí como una lupa. Entonces, claro, como siempre por allí está nublado, pues poner una lupa mejoraba la posición del sol. Pero bueno, son técnicas que al final ellos utilizaron mucho. Y entonces al final, como os decía, coexistieron los tres según qué pueblos o qué costumbres se habían adquirido, hasta mediados del siglo XVII, cuando entraron en juego otro tipo de instrumentación completamente distinta, que era el octante, que eran los instrumentos de reflexión, que son los que vamos a contar ahora. El precedente del sextante es el octante, y a día de hoy, pues también, fijaos, pero a día de hoy, que es la segunda mitad del siglo XX, que ya han quedado relegados a navegación náutica deportiva, hasta pasadas las guerras mundiales, es así como se trabajaba, con eso de ahí. Entonces, estos instrumentos, las mejoras que introducían eran comodidad y sencillez, disminuir el efecto pernicioso del movimiento del barco, se podía poner horizontal y medir ángulos horizontales para demoras, se sustituían las pínulas ya por unos anteojos, con un mango para poder cogerlo bien, y que lo cual le daba comodidad, y la comodidad es precisión, sobre todo en instrumentos mecánicos, y valía para estrellas, para planetas, de frente, de espaldas, se puede utilizar de muchas maneras. Entonces introducía tales ventajas que todos los demás quedaron desbancados. Entonces ya los ingleses con su cuadrante Davis, los holandeses con la ballestilla, y el astrolabio, los españoles y un poco la ballestilla, todo eso quedó de golpe, además en un periodo de 15-20 años,
todo fuera. El octante es la octava parte de una circunferencia, por eso se llama octante, es un poquito más estrecho que el sextante, que es su mejora, tener más recorrido para poder bajar astros que estén a más diferentes alturas. Pero el octante es solo una franja y con el sextante pues más. Los calculitos están aquí, son calculitos mecánicos puros y duros, de tal manera que al final el ángulo multiplicado por 2 es la altura, pero ya en los sextantes modernos toda la marcación aquí de alturas ya viene multiplicada por 2, con lo cual nos da la lectura directamente. Bueno, aquí describo un poco sucintamente lo que es la utilización del sextante. Leo un momento. Cuando se quiere llevar un astro hasta el horizonte de la mar, se mueve la lidada, que es lo que nosotros podemos mover, bajando el espejo de índice desde el valor 0 hasta que aparece el disco del Sol, el limbo superior o el limbo inferior, que se pueden hacer los problemas hacia el limbo superior o inferior, que la diferencia del Sol es tan grande que es una pelota demasiado grande, hay que elegir la parte de arriba o la parte de abajo para hacer los problemas. Espero que llegue a tiempo. Vale. El ángulo registrado con la lidada, ya multiplicado por 2, coincide con la altura a la que se estaba... No os preocupéis, tengo más. Coincide con la altura a la que estaba el astro respecto del horizonte del mar. Para ajustar a minutos de arco se utiliza el nonio Sutamo. Bueno, pues ahí lo tenéis, ahí lo veis. Te ha faltado una advertencia diciendo para mover la lidada hay que impulsar, hay que desembragar. Sí, hay que desembragar. Con lo cual puedes cometer un error simplemente cuando estás apretando ya se te hay que tener práctica. Bueno, entonces os estaba diciendo que en el sextante, a pesar de todo, hay errores. Hay errores por refracción, por semidiámetro, por tal, son todos estos calculitos que veis aquí. Y entonces tiene un error de minutos de arco hasta la aparición de los almanaques náuticos. O sea, cuando se utilizaba el sextante sin almanaques náuticos, y los almanaques surgieron también un poco después que los sextantes, pues teníamos todos estos errores. Y estos errores eran de minutos de arco. Bueno, ya no era 300 millas, 500 millas, 600, ya no, era minutos de arco. Es decir, kilómetros multiplicado por 2. Con lo cual, bueno, vale. Y los errores de un sextante son estos. Hay dos tipos, errores sistemáticos, que es cada vez que tú utilizas el sextante, pues tienes vicios de mecánica y entonces todas las mediciones que haces tienen un error que puede ser de altura por no tener bien hallada la corrección de índice. La corrección de índice es la puesta a cero. Si no la haces bien la puesta a cero, pues puedes tener un problema. Pero lo tienes para todas las mediciones. Error personal de colimación, que lo haces de una manera y todas están mal. Error del valor de la depresión es esto de aquí, depresión respecto del horizonte real al horizonte de la mar, porque tú estás en el barco un poco más alto, del horizonte que tú ves es 1 y el horizonte que realmente es real es un poco más bajo, entonces es lo que te está diciendo aquí, estos errores. Bueno, no voy a entrar mucho en ello, pero bueno, el valor de la depresión y el error de cronómetro. El cronómetro sería para el tiempo y todos estos serían con el sextante. Entonces, fijaos, la manera de evitar los errores, fijaos qué cálculos, estoy en una posición, tomo recta de altura a 2 estrellas, la azul y la verde se cortan en este punto. Pero si he cometido un error sistemático que sé más o menos de cuánto es, la línea azul y la verde continuas se me trasladan un poquito el error a las dos que están de trazos y cortan en otro punto. Y fijaos, la situación de estima, la situación corregida por 2 rectas de altura y la situación de estima corregida por 2 rectas de altura corregidas por su error, están las 3 en una misma línea. Eso significa que todos estos errores sistemáticos los eliminamos por corte de 2 bisectrices, con lo cual hay que hacer el cálculo a 2 estrellas 2 veces, 2 pares de estrellas, y con las 2 bisectrices el punto de corte no tiene estos errores. Entonces es tan sencillo como eso, geométricamente sale. O sea que se pueden eliminar los errores de un sextante, los errores sistemáticos. Y los errores accidentales pues son sobre todo las que se toman medidas al sol. Los errores sistemáticos son para estrellas, cuando en lo que es el periodo de, ¿cómo se llama?
lo diré, ahí, bueno, al alba y al ocaso, que tienen dos nombres. Crepúsculo y el otro la aurora, que son los periodos de unos 15-20 minutos que estás pudiendo ver el horizonte. Es cuando se inflan a hacer medidas de estas, porque como se ve el horizonte del mar, pues bajan astros que todavía se ven, pero lo hacen en 15-20 minutos todos los que puedes, para luego hacer los cálculos. No es así con el sol. En el sol haces una primera hora y luego vas haciendo más tarde. Entonces estos puedes tener errores de los que se llaman no sistemáticos, no de los que haces todos en una batería muy corta de mediciones, sino al cabo de 8 horas. Entonces a las 8 horas el mar estaba en calma, ahora está turbulento, antes había tormenta y ahora no. Total, que puedo tener un montón de errores por estado de la mar, por error en la estima, quién ha tomado esa altura, porque puede que no sea la misma persona la que la toma por la mañana que por la tarde. Total, que eso es un problema, pero se puede eliminar las alturas que no están bien, porque todas ellas tienen que ir en una recta, que es precisamente el movimiento de la Tierra. Este es el tiempo en horas y esta es la altura. Entonces al Sol vamos tomando alturas y con el tiempo, y todas tienen que estar en una recta, porque la tendencia del Sol es o a subir o a bajar. Cuando está arriba del todo, que es justo la meridiana, en ese momento no podemos hacer esto porque cambia la curvatura, pero cuando está subiendo o cuando está bajando es una línea recta. Todos los puntos que no estén en esa línea recta los podemos eliminar y eliminamos los errores accidentales. Todo esto lo conocían los que diseñaron estos instrumentos, y entonces, claro, era sensacional porque te quedaba a minutos, del orden de minutos. La estrella polar, que os he contado que Colón se dio cuenta de que la estrella polar no estaba en el polo, pues hacia el año 1500 estaba a 3,4 grados, grados, y ahora está a 0,7, o sea, ahora está la estrella polar en uno de los puntos más cercanos al polo, con lo cual ahora Colón tendría dificultades así a ojímetro para ver si está en el polo o no, pero antes con 3 o 4 grados pues sí, y lo detectó con el método de las guardas, que no lo cuento mucho. Es el del homúnculo, ¿no? Se llama también el método del homúnculo. Ahí ya me pillas. Y las guardas son los hombros de un hombre que está en el sí, polvo. eso es el... Hay varias técnicas, está el hombre puesto así de brazos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. Pero bueno, el de las guardas es lo mismo que utilizamos para nuestros telescopios ecuatoriales, que por ejemplo la montura EQ6, que es la que tengo yo, pues te dan un circulito, y dentro de ese circulito, en ese circulito a un lado, hay otro circulito y tú tienes que ir moviéndolo en longitud y latitud para meter la estrella polar en ese agujerito. ¿Por qué? Porque no está en el centro, está en un lado, y entonces te dice que lo pongas dentro de ese círculo, de esa circunferencia, en el circulito que está cortando esa circunferencia, porque no está en el centro. Si estuviera en el centro, pondría las estrellas polar en el centro y se acabó. Entonces eso no se podía. Y Colón se dio cuenta de eso en su navegación, y está documentado, porque de noche bajaba la estrella, todo lo que es la Osa Menor, las guardas, que son dos de las estrellas de la Osa Menor, bajaban más lento de lo que se esperaba, pero luego se hacía de día, y cuando salía otra vez, cuando se hacía otra vez de noche, estaban otra vez en el punto de partida. Entonces decía, no es posible que vayan muy lento bajando y luego cojan más velocidad para subir cuando no las vemos de día y vuelven a estar ahí. Dice, ¿y esto qué efecto más raro? Hasta que dijo, pensando, se quedó diciendo, claro, pero es que si esta estrella estuviera en el centro, sería un círculo perfecto, pero al no estar en el centro, resulta que baja más despacio y luego sube más deprisa. Y entonces se dio cuenta y empezó a medir en los siguientes viajes que hizo a América la altura de la estrella polar en referencia a otras, y entonces ya le salió perfecto. Por eso fue el primer navegante que se dio cuenta de que la estrella polar no estaba exactamente en el polo. Y tenemos la suerte de tener eso documentado en el diario de Colón, que ya ha desaparecido, pero sí que tenemos una copia de Fray Bartolomé de las Casas, que es una copia original del texto, a mano, de Fray Bartolomé, pero esa sí que se ha conservado y la tenemos aquí. Entonces es un documento que si los ingleses lo tendrían allí, o sea, expuesto de una manera como si fuera aquello el maná. Bueno, los errores con un sextante, por fin conseguimos empezar a bajar de un minuto de arco, 0,7, pero
nuevamente con marejadas, con marejadilla. En las guerras mundiales había que llegar de Estados Unidos a Inglaterra para llevar todo el material, daba igual que hubiera tormentas, que no sé qué, entonces adolecía la navegación de los mismos problemas, no os creáis, los mismos problemas que puedes tener desvíos de hasta 10 grados multiplicado son muchos kilómetros, y eso ocurría en la guerra mundial. Y luego viene la parte de la medición del tiempo. El tiempo, pues al principio se medía con unos sistemas como el nocturlabio, que es exactamente lo mismo que el método de las guardas, con las ampolletas o relojes de arena, que tenían todos los errores que os estaba diciendo antes, no me voy a entretener en esto. Esto es lo mismo, el método de las guardas, tener en cuenta el día siderio, que además dura 4 minutos menos que el día solar y había que tenerlo en cuenta, pero los árabes lo sabían y lo corregían, corregían ese error. Bueno, y entonces, claro, estos sistemas de ampolleta, reloj de arena, tal, pues esto no era viable, pero claro, mientras que no fue viable, no se podía posicionar un barco, se podía posicionar por latitud, pero no por longitud, y hubo muchas escuadras, ahí está muy documentado, una en 1714, una escuadra inglesa que venía de guerrear en Francia, que volviendo al Reino Unido, pues que se pasaron tanto en longitud, que se estrellaron contra unos islotes que había en la costa de Inglaterra y murieron ahí un montón de ingleses. Entonces hubo muchos premios, muchos concursos a los que se presentaron pues científicos muy reconocidos como Galileo, incluso, para intentar hacer cálculos que determinasen bien cuál era la longitud, y nada, todos fallaban, hasta que llegó un relojero inglés que diseñó un reloj mecánico con la suficiente precisión como para que una navegación llevando 2 relojes de esos, tú tenías el horario del lugar del que habías salido y el horario en que estabas, por lo que te habías movido en sentido horizontal, con una precisión que era suficientemente fiable como para que fuese razonable y pudieses llegar, pues yo qué sé, de Londres a Nueva York sin pasarte demasiado, Y ya pues entonces, pero ese estudio y ese cálculo de los errores, de los engranajes, de los mecanismos de compensación, tal, esto fue dificilísimo, y solo se consiguió, pues, fijaos, hacia 1700 y pico, 1750 más o menos. John Harrison, tengo un libro que me lo compré del Museo de Greenwich, en inglés está, con la historia de todos los cronómetros, con las fotos de todos, con los detalles de todos, precioso el libro, muy caro, como todo el inglés. ¿No es el de Dallas Over? ¿No es el de Dallas Over? No, no es el de Dallas Over, es un libro que ha salido el año pasado. Unas tapas muy bonitas, unas hojas impresas que se las ve de muy buena calidad y tal, pero es un libro que cuesta 200 euros, pero bueno, yo creo que he debido ser el único aquí en España que lo ha comprado, porque tardó un montón en llegar. Tardó lo justo como para que ya prácticamente había terminado el trabajo cuando me llegó. Y el error es inferior a 2 minutos, equivalentes a medio grado, 30 millas náuticas en un viaje de 5 meses. Eso era lo que daba el premio británico a quien consiguiese hacer un reloj con esa precisión, y este señor lo consiguió, y en eso se parecen los ingleses a nosotros. No se lo quisieron reconocer, no, a sus familiares tampoco, no les daban el dinero que les correspondía, y hasta que al final se lo dieron, el que lo había inventado había muerto, lo heredaron sus hijos y tal, pero luego los ingleses bien que le han sacado partido a esto, pero bueno. Y en paralelo hubo un cálculo, hubo quien se empecinó por utilizar la astronomía para determinar la longitud, y bueno, pues se consiguió un método que era el método de las distancias lunares, basado en hacer paralajes de la luna a diferentes estrellas, pero al final fue un problema esto también, porque costó mucho llegar a ello, costó mucho hacer unos almanaques náuticos de la luna que consiguiesen dar una fiabilidad, y cuando ya se consiguió, había muchos de los que tenían que decidir si John Harrison había conseguido el premio o los de las distancias lunares, que había también que lo promocionaba. Sí, había pues aquí personas también de gran reputación allí en Inglaterra. ¿Cómo se llamaba? Sí, Hampstead, y había otro
no lo he citado. Bueno, el caso es que se había invocado al tema astronómico, porque decían que el tema mecánico... Pero Halley puede ser, sí. Y había otro que... Hooke. ¿Quién lo ha dicho? Pero eso era navegante. Sí, no era navegante, pero bueno. Bueno, el caso es que había mucha lucha de poderes e influencia para ver quién ganaba el premio, y este era un relojero en su casa metido, humilde y tal, y no le querían reconocer ni a tiros el tema, pero bueno, al final fue así y ha quedado así para la historia, gracias a Dava Sobel, que ha hecho un libro precioso sobre ese recomendable. Está en internet, una traducción malísima, pero el que no se quiera gastar el dinero lo tiene. Y bueno, el caso es que este sistema, cuando ya se consiguió sacar adelante con fiabilidad, pues duró solo 8 o 10 años, porque después el sistema del reloj mecánico fue tan ampliamente difundido y tan fácil y comprar el reloj de precisión que al final se llamó en ese momento cronómetro, que no es un cronómetro, es un reloj de precisión. Pues bueno, el caso es que al final este método ni lo cuento porque duró tan poco que no se utiliza, lo que no significa que a mí me lo enseñasen para ser capitán de yate y me lo tuve que tragar. Pero bueno. Así, finalmente, con diseños y materiales evolucionados hasta finales de este periodo de las grandes navegaciones, con sextantes, con buenas condiciones de mar y de estabilidad del barco, con técnicas de eliminación de errores, como os he comentado, accidentales y sistemáticos, y con cronómetros precisos, se consiguió llegar a finales del siglo XIX con una precisión de pocos minutos de arco o millas náuticas, o sea, del orden de pocos kilómetros, y eso continuó hasta después de las guerras mundiales. O sea, cuando había navegaciones, dependiendo del estado del mar, así llegabas más cerca, más lejos. Fijaos que la navegación todavía seguía siendo algo de pericia, de habilidad, no de una precisión en la que pudiésemos descansar todo en los instrumentos. Y finalmente, pues acabamos con la segunda parte del siglo XX, con los sistemas, el reloj electrónico y luego los relojes atómicos que se utilizan en los sistemas GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. El sistema Galileo acaba de ser anunciado ahora, hace poco, no sé si lo habéis visto en los periódicos. Este año, por fin, la Unión Europea lanza su sistema de satélites para ser el equivalente al GPS norteamericano, y los chinos y otros pues también lo están haciendo. Y bueno, pues el sistema GPS no os lo cuento porque ya se nos pasa un poco el tiempo, pero satélites, red de mando control, receptores. Lo que sí os cuento es que funciona el sistema de geoposicionamiento por satélite. Fijaos qué curioso, de un satélite y las señales que manda del barco al satélite, del satélite al barco, se puede saber en qué círculo de altura está este satélite y en qué círculo de altura está este otro satélite, y el sistema es el mismo que 300 o 400 años después, a base del sistema mecánico con las rectas de altura. Es el mismo, exactamente el mismo, y cuantos más satélites, más puntos, pero al final la posición es una sola. Y entonces los errores están en un libro, que lo cito por ahí, pero fijaos, el error total agregado es inferior a 100 metros, y para aplicaciones militares inferior a 2 metros, más que suficiente para la navegación astronómica. O sea, tú ahora ya no haces todos esos cálculos vectoriales, llevas 2 o 3 GPS y ya está, los metes en bolsas de plástico impermeables para que si se cae al mar siga dando lectura, y aquí paciencia pues gloria. Los principales errores de los GPS están en la propagación de las ondas, en la troposfera y en la ionosfera, y hay muchísimos estudios a nivel de investigación que se están realizando en muchas universidades y centros tecnológicos sobre la disminución de los errores de los GPS o la explicación de por qué hay estas influencias de estos parámetros en la troposfera y en la ionosfera, que son los que más error nos dan. Sumando los errores de todo, de errores de relojes de receptores de orden de metros, errores de instrumentación de antenas, cables y filtros de orden de metros, y sobre todo de los debidos a las propagaciones de onda que van de 20 a 30, de 2 a 30 metros, pues el error total es que no supera los 100 metros, es incontestable. Con lo cual la evolución pues es imparable ya de los sistemas electrónicos y satelitales. Y bueno, pues aquí doy algunos datos sobre las misiones europeas que se están haciendo ahora
pero fijaos, más que para la geoposicionamiento por satélite, que ya está superado, para obtener datos altimétricos, colorimétricos, de cambio climático en la atmósfera, con las ondas Sentinel, oceánica, meteorológica, atmosférica. Entonces hay muchas ondas que ya nos están dando. Además, el sistema por GPS no nos está dando solo la posición, nos está dando la posición, la velocidad del viento, la meteorología de la zona que te vas a encontrar. O sea, el sistema GPS nos da, el sistema de geoposicionamiento por satélite nos da un montón de información complementaria más que el de la propia del propio posicionamiento del lugar. Y bueno, pues estos son la evolución de la perspectiva de las diferentes iniciativas que está teniendo la Unión Europea y la ESA y algunas otras. Y bueno, estos son los resúmenes de los errores, tanto en la navegación costera como la astronómica, que se dan en forma de tablas al final del trabajo. Y las conclusiones que se ofrecen, pues que la historia de la navegación comienza en las riberas de los ríos, que el impulso de la navegación viene dado por el comercio, primero en mares cercanos y luego primero de día y cerca de la costa y luego mar adentro y de noche, que muchos de los instrumentos náuticos de origen griego se difundieron en el medio de musulmanes a cristianos en la península ibérica, lo que unido a la caída de Constantinopla en el año 1453, esto es de cosecha propia, pero bueno, queda muy bien, y el cierre de comercio con el oriente a través de esa ruta sirvió de impulso para las exploraciones de portugueses y españoles, porque como se cerró la ruta de las especias por el oriente, había que hacer algo, y entonces fueron los países más occidentales los que estaban mejor posicionados para lanzarse a exploraciones, los portugueses bordeando África, los españoles pues a lo loco, pero al final saliendo bien. Y conclusiones sobre la evolución de los diseños, pues en la era preindustrial, fijaos, por ejemplo, había instrumentos que era el instrumento, pero de qué artesano, o sea, un astrolabio no era un astrolabio, era un astrolabio andalusí, porque el astrolabio andalusí era un astrolabio, es como ahora decir un sextante, no, un sextante de la casa tal, que eso ya es una cosa, es una garantía. Bueno, pues esto era así. La evolución de la instrumentación, la evolución de la instrumentación fue para mejorar su precisión, pero a lo mejor simplemente para reducir o ampliar su campo de aplicación o para mayor comodidad. El asa ese con el que habéis cogido el sextante, imaginaos un sextante que no tenga un asa, y estás ahí haciendo, bueno, pues cosas como eran sencillas, vale, la precisión era el objetivo, pero había otras variaciones que le daban también mejoras a la instrumentación. Había nuevos instrumentos, como os he dicho, no solamente evolución de los anteriores, sino que cambiaban, y bueno, todo esto ya os lo he contado, que la altura, pues hasta el siglo XV el instrumento de mayor fiabilidad para alturas fue el cuadrante. Luego pues los ingleses, los holandeses, cada uno tenía su idea de equipo más adecuado. En el tiempo pues la evolución fue muy compleja hasta que se consiguió el cronómetro, y luego que el pobre, con lo que costó, pues ha quedado desbancado con los sistemas satelitales. Y en la división en 3 periodos, estoy fundiendo ya hasta el ordenador. Bueno, en los 3 periodos, pues hasta el medievo la precisión instrumental se limitaba a la navegación como mucho mares interiores. A finales del siglo XIX la precisión era de pocos minutos de arco, millas náuticas, pero dependía de la meteorología, porque con mal tiempo se nos iba un poco el error, y la navegación por satélite nos da una precisión del orden de metros, independiente, además es independiente de la meteorología, y nos completa con informaciones oceanográficas y meteorológicas. Y la precisión de los instrumentos ha ido pareja al desarrollo tecnológico, y por tanto astronomía y navegación pues se han ido influyendo a la par significativamente a lo largo de la evolución del conocimiento humano. Os doy unos libros de reseñas, dentro de los cuales aquí hay uno que se llama El cielo de Colón. El que quiera pasar un buen rato se lee esto, porque esto es el libro que cuenta mejor lo que fue el viaje de Colón. A mí me recuerda mucho al libro este de Viven, de esos que tuvieron el problema en los Andes con un avión que cayó, y el que haya leído ese libro se lee este libro y está leyendo el viaje de Colón como si lo estuviera viviendo él. Y luego tenéis otros, sí, creo que lo tenéis citado aquí. Sí. Luego otro que se llama Navegación
astronómica en la España del siglo XVIII, de Manuel Sellés, que creo que también está por aquí. Y este también es muy bueno, muy bueno. Y luego hay uno que me lo leí mucho antes de hacer este trabajo, que este no es tan técnico como los otros, pero es francamente para disfrutarlo, que se llama Los Navegantes, es un catalán que se llama Roset, sí, efectivamente. Entonces este libro, quien quiera pasárselo bien también el tiempo que tarde en leérselo, porque es bonito, pues lo disfrutará. No he traído más, tengo dos estanterías llenas de libros, pero solo os he traído esos 3 para, por si acaso queréis leer eso. Y por mi parte algunas páginas web, y por mi parte es todo. Muchas gracias. He comido casi el tiempo de preguntas, pero si hay alguna pregunta. Una pregunta, ¿sigue siendo obligatorio llevar en el barco un sextante o ya no? Para la navegación de altura es obligatorio. Eso sigue siendo obligatorio. Sí. Navegación recreativa, la navegante no. Solo para la recreativa. Solo para la recreativa, la profesional ya, esto Están liberados. puedes llevar si quieres para divertirte, pero nada. Bueno, pues muchas gracias. Que sepáis que de acuerdo con el parte meteorológico, el día que habría que ir a Bonilla es el próximo, el puente del día 6, es decir, entre el 6, 7, 8 y 9. Lo digo para que lo sepáis, porque además es fecha de observación, por tanto se pueden aprovechar las dos cosas. He mirado el último parte y el último parte dice que en esas fechas no habrá lluvia y habrá tiempo suficiente como para que no haya habido lluvia antes. Hay que esperar a que se diga. Este fin de semana no, porque ahí se llueve el jueves y el viernes. Por tanto, este fin de semana olvidado. Si solo llueve los fines de semana. Como está mandado.